Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar que da comienzo al programa de actividades de nuestra asociación en 2021. Comenzamos un año que sigue marcado por el COVID-19, que está incidiendo muy negativamente en el aspecto económico y social de nuestra región y de nuestro país. Llevamos 10 meses de pandemia en los que las empresas se han encontrado con enormes dificultades para el desarrollo normal de su actividad. Incluso muchas se han visto obligadas a cerrar, con el perjuicio que ello supone. Otras muchas empresas se han visto obligadas a hacer importantes ajustes en su actividad, en sus plantillas, etcétera, y otras a reinventarse para afrontar de la mejor manera posible la situación. La creación de la vacuna y otros avances en la erradicación del virus nos obliga a mirar el futuro con cierto optimismo, aun sabiendo que debemos seguir adoptando todas las precauciones posibles para superar el todavía largo camino que queda para volver a esa nueva normalidad de la que tanto se habla y tanto deseamos. Durante esta pandemia se vuelve a poner de manifiesto la importancia del desarrollo económico-social de las empresas familiares, organizaciones con alma, con compromiso y con responsabilidad que han garantizado los servicios esenciales de la sociedad en los momentos más duros. Por eso, desde la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar queremos reconocer la labor realizada por las empresas y concretamente por las empresas familiares durante estos meses, con esta jornada en la que, bajo el título La empresa familiar frente a la pandemia del COVID-19, retos, realidades y futuro, podremos conocer las experiencias de dos empresas extremeñas asociadas a la asociación frente al COVID-19. Por un lado, Pi Medical, empresa de fabricación de mascarillas, creada en plena pandemia y como respuesta a la dificultad que, en un momento determinado, nos encontramos para adquirir este tipo de elementos de protección. Contaremos para ello con Juan Francisco Sánchez, director de operaciones de la empresa y a quien agradezco su participación. Por otro lado, con Vida Organic Kombucha, ejemplo de empresa extremeña joven, dinámica y en fase de expansión y que en la pandemia, más allá de campañas de venta, optaron por estar al lado de sus clientes, ya que su propósito como marca es contribuir al bienestar de las personas. De ello nos hablará Beatriz Magro, una de las cofundadoras de la empresa. Gracias, Beatriz. Para finalizar, contaremos con la intervención de uno de los grandes políticos de nuestro país, José Manuel García Margallo, que nos dará su visión sobre la situación actual en España y en el mundo gracias a su experiencia en política exterior. Gracias, señor García Margallo, por compartir sus conocimientos con nosotros. Tras las tres intervenciones abriremos un turno de preguntas. Para ello, podéis ir escribiendo las preguntas en el chat y yo se las haré directamente al ponente correspondiente. Por último, os comunicamos que la jornada va a ser grabada. Si no queréis que se os grabe, desenchufar un poco la cámara y ya está. Sin más dilación, vamos a dar comienzo y para ello le cedo la palabra a Juan Francisco Sánchez, director general de Mascolor y director de operaciones de Pi Medical. Adelante. Muy bien, hola, buenas tardes. Antes de comenzar, lo primero, dar gracias a la asociación por la invitación. No puedo evitar sentirme halagado y a todos los asistentes pues, por hacer un hueco en su agenda para escucharnos. Yo esta presentación la hago desde casa porque en realidad aquí es donde todo se gestó y en esos días de confinamiento pasé muchas horas aquí pensando y haciendo números y demás. Creo honestamente, y no es falsa modestia, que poco puedo enseñar a nadie. Más bien lo único que puedo hacer es contar una historia de cómo yo recuerdo que sucedió y cómo se gestó Pi Medical. No lo hago porque me crea ejemplo de nada, sino porque, bueno, quizás al contar de las cosas que voy a decir, pues algo pueda servir de inspiración o de utilidad a alguien. Si así es, pues ya a mí por lo menos me vale. Por ponernos en contexto, si os acordáis, aunque es fácil ponerse en contexto porque seguimos en pandemia, esto empezó en diciembre del 2019, que se dice pronto. En enero todavía no sabíamos cómo era aquello, pero era una cosa de los chinos. Y finalmente el 13 de marzo, creo, 11 de marzo ya la OMS declara esto como un brote, como una pandemia global. Ahí ya empezamos a pensar que quizás esto era serio y sobre todo yo creo que todos pensamos que era muy serio cuando empezamos a ver muertos. Ahí ya creo que todo el mundo tomó conciencia. De las imágenes que me quedan de esa época, y esto lo hago solo por situar el contexto, aunque ya digo, no es difícil ponerse en contexto, porque seguimos en él.
de las imágenes que yo recuerdo, más aparte de las imágenes de entrada en el hospital, una de las imágenes que verdaderamente me impactó fue la de ver Madrid totalmente vacío. Ahí esto era como estas películas distópicas donde no hay nadie y todo el mundo se ha ido y de repente uno se encuentra solo en una ciudad. Es verdad que eso también sacó lo mejor del ser humano, ¿no? Y ahora, vale, en ese contexto, ¿dónde estábamos nosotros en Más Color? Más Color es una empresa de fotografía. Una empresa de fotografía que la mitad de sus recursos, de sus ventas, la obtiene de la fotografía de eventos como bodas y comuniones. Imaginaos, nosotros, y además tradicionalmente enero-febrero para nosotros son meses muy malos, y esperamos que en marzo, esperamos empezar la típica campaña de comuniones de todos los años. ¿Cómo se nos queda el cuerpo cuando de repente en marzo llega esto y empiezan las dudas de si va a haber comuniones, va a haber bodas? Claro, pensad que es una bajada de un 50-60% de los ingresos, ¿vale? En ese momento tu único pensamiento es ¿cuánto aguantaré con los recursos de los que dispongo? Y toda nuestra energía mental estaba en hacer números para hacer un plan de contingencia. Es decir, vamos a hacer un plan de contingencia para ver cómo pasamos los siguientes meses. Si os acordáis, había ahí algún estudio de que hablaba de recuperación en V, recuperación en U, recuperación en L. No sé si lo recordáis. La V era una recuperación rápida, la U era como la V pero un poquito más lenta y la L era una recuperación muy lenta. Pues yo creo que estamos en la L pero con el este de aquí muy largo. Es decir, yo creo que nadie preveía, y por eso la profesión de rappel es tan complicada, nadie preveía una situación de un año de pandemia. Yo creo que casi nadie. Y esto es lo que tenemos ahora. En aquel contexto donde nosotros estamos sin ingresos, como tanta gente, no, haciendo números para ver cuánto aguantábamos, y después de hecho el ejercicio de ver cuánto teníamos que pedir al banco para poder subsistir y aguantar con la suma de recursos propios y los recursos ajenos, ¿vale? Bueno, empieza uno a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? Además de pensar cuánto tiempo puedo aguantar. Y ahí es verdad que Más Color, que he dicho que se dedicaba a la fotografía, parte de sus ingresos viene de fotografía de bodas y comuniones, también hay una parte del negocio que viene de la impresión sobre soporte rígido. Y lo primero que hicimos es, bueno, sabemos trabajar el plástico, porque de hecho lo imprimimos, ¿por qué no hacemos mamparas de protección? ¿Vale? Empezamos a pensar un poco en positivo, en sumar. Es decir, ya sabemos cuánto duraremos con los recursos, con lo que nos han prestado y con lo que tenemos. Vale, ¿qué podemos hacer para aumentar los ingresos? Y empezamos a pensar de una forma muy natural en mamparas de protección. Después de eso, que era una época de un movimiento ciudadano muy intenso de cómo hacer, si os acordáis, era siempre en televisión, en los periódicos, faltan EPIs, faltan dispositivos de protección. Hubo un movimiento bastante activo aquí en mi ciudad para intentar hacer pantallas faciales con impresoras 3D. Cuando vimos eso, nosotros dijimos, bueno, podemos hacer pantallas faciales, pero de una forma muchísimo más efectiva que con impresoras 3D. Poco a poco de la fotografía, y es lo que quiero explicar, te va llevando a hacer elementos de protección. Primero mampara, luego pantalla facial. Y hubo un momento que ya se plantea hacer la mascarilla. La mascarilla es algo que ya está totalmente alejado de la fotografía, pero si uno va viendo la aproximación, se va dando cuenta cómo va llegando. Y pensamos en cómo hacer la mascarilla inicialmente con los medios que teníamos. Y nos dimos cuenta que también teníamos máquina de corte textil y que podíamos hacer cosas. Pero llegó un momento que dijimos, mira, si queremos hacer mascarillas de verdad y las queremos hacer en millones de unidades, no lo podemos hacer ni cosiendo con máquinas de coser normales, ni lo podemos hacer con soluciones poco industriales. Y ahí empezamos a averiguar cómo hacían las mascarillas quienes más sabían de mascarillas en el mundo, que son la gente de Asia, la gente de China, porque si os acordáis, ya cuando hubo el virus de la gripe aviar, ya los asiáticos se protegían, iban con su mascarilla por la calle. Nosotros en España la mascarilla no era una cosa que habitualmente usásemos. Ellos sí. Y ellos, toda la maquinaria para hacer mascarillas, prácticamente casi todo el diseño es chino, ¿vale? Para que nos entendamos.
Y empezamos a ver cómo se podía fabricar esto. Encontramos la maquinaria y había varios problemas. Uno, no teníamos la pasta suficiente para acometer toda la inversión, ¿vale? Y tuvimos que buscar unos socios. Bien es cierto que aquí la única habilidad que quizás puedo tener es la de rodearme de gente que son mucho mejores que yo. Y aquí mis socios son totalmente de primera. Y cuando yo le dije a uno de mis socios, oye, no sé si te voy a contar una tontería o algo que puede ser interesante, dime la verdad. Yo se lo conté y me dijo, me parece una buena idea, además hace falta, pero se lo voy a contar a otro socio. Y al final, en un fin de semana, y aquí donde estoy, yo tenía los fondos a mi disposición para poder acometer la inversión necesaria para hacer este proyecto realidad. Una vez que uno tiene el dinero, lo siguiente es, bueno, esto es un producto sanitario y la regulación sanitaria en Europa y en España es bastante estricta. Es decir, cualquiera que quiera hacer un producto sanitario tiene que cumplir una serie de normativas bastante estrictas. Tuvimos que hacer toda una serie, la diferencia entre una empresa y otra no son las máquinas, son los procedimientos. Y para que un producto sea de verdadera calidad, tienes que tener unos procedimientos que todo el personal y toda la empresa siga a rajatabla. Para que ese producto, cuando salga por la puerta, te asegures que tiene los parámetros correctos de lo que debe ser, ¿vale? En este caso es un producto sanitario que tiene una regulación muy estricta. Empezamos a a hacer todos los procedimientos de trabajo, comenzamos a gestionar el tema de licencia sanitaria. Esto requiere que se haga una sala blanca, una sala limpia, es una sala donde tiene que estar sobrepresurizada para que el polvo no entre. Debe intentar que sea lo más estéril posible, donde hay que trabajar en unas condiciones de trabajo bastante estrictas desde el punto de vista de limpieza microbiana. Y nosotros no teníamos sala blanca, pensar que veníamos de la fotografía, ¿vale? Todos estos conceptos los tuvimos que construimos la sala blanca y entonces al final la situación era, y además quizás con un agravante, una dificultad añadida. Teníamos de cliente a grupo día y cuando tienes un cliente de ese nivel tienes que empezar desde el principio a demostrar lo que yo llamo una excelencia operacional. Tú no puedes fallar, porque al primer fallo a los grandes clientes no les suelen gustar los fallos. Entonces era montar algo nuevo con gente que teníamos que formar sobre la marcha, con procedimientos sin pulir, con fábricas que estaban arrancando, con tecnología que no conocíamos y todo eso, montarlo y no fallar desde el principio. Y además, con otra dificultad, que tenía que funcionar 24 horas, 7 días a la semana. El reto, la verdad que era un reto complicado. Pero, ¿cuál es la solución? Armar equipos, formar equipos, apoyarte en gente que son mejores que tú, cada uno en su área. Trasladar muy bien cuáles son los procedimientos a los jefes de equipo. Que el jefe de equipo, a su vez, haga de cadena de transmisión hacia la gente que tiene a su cargo. Y lo cierto es que inauguramos un 10 de julio, se gestó en abril, se inauguró en julio, y fijaos, los primeros 10 días hicimos 400.000 mascarillas. Hoy, en un solo día, hacemos esa cantidad. Con lo cual, digamos que desde julio ahora, que han pasado, no sé, 8 meses o 7, 8 meses, yo ya no sé ni el tiempo que pasa, la verdad, pues hemos sido, eso sí me siento bastante orgulloso, hemos sido capaz de casi duplicar no, casi multiplicar por 10 la capacidad de producción. Hoy podemos hacer perfectamente 12 millones, 14 millones de mascarillas en un mes sin demasiada complicación. Ahora empezamos a hacer mascarillas infantiles, empezaremos en febrero, y empezamos a hacer mascarillas FFP2, ¿vale? Esa es un poco la historia de cómo se gestó y cómo ha evolucionado y la verdad que no hay mucho más. Sí que es verdad de lo que yo he aprendido en este proceso, porque uno también saca lecciones. Para mí no tiene demasiado mérito innovar, en mi caso, y por eso digo que no soy ejemplo de nada, porque todo nace fruto de una palabra que es la que marca el ritmo y la que marca todo, que es la necesidad.
posiblemente si yo no hubiese tenido necesidad, yo no habría hecho nada. Pero cuando tú te ves prácticamente en la ruina, y así es como yo me veía durante un tiempo, porque digo, mira, bueno, el negocio familiar ha durado 40 años, hemos estado muy acostumbrados a innovar constantemente, porque la fotografía pasó de, no sé si, bueno, Beatriz ni lo conoce porque es muy joven, el carrete, ¿no? Pero nosotros vivíamos de una cosa llamada carrete que se revelaba, ¿vale? Luego pasamos a la fotografía digital y luego hemos pasado a la fotografía móvil y luego a la fotografía por internet. Quiero decir, hemos estado muy acostumbrados para seguir vivos a innovar, pero es que esto que se nos venía encima no había forma de manejarlo. Era una situación que a mí por lo menos ya me sobrepasaba completamente. Entonces, esa necesidad crea el órgano, esa necesidad crea, en mi caso, la necesidad de innovar, ¿vale? Por eso digo que no tiene demasiado mérito. En todo caso, quizás el único mérito puede ser la ejecución, el cómo se ha ejecutado, el haberlo hecho en un tiempo récord y haberlo hecho desde un punto de vista operacional, digamos, con un, bueno, pues casi de 9, ¿vale? Entonces, bueno, ya digo, cuento esto con la mayor humildad desde mi casa y como si se lo contase a un amigo, ¿vale? Por supuesto, luego cualquier pregunta que tengáis, estoy aquí. Seguro que se me olvidan muchísimas cosas, pero bueno, lo que necesitéis, yo intentaré contestarlo si lo sé, ¿vale? Miguel Ángel, no tengo mucho más, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo me quedo con dos palabras, ¿no? Es decir, al final, creo dos ideas de las que has tenido que al final, yo creo que eso va también dentro de las empresas familiares, ¿no? Que cuando te ves con el agua al cuello, cuando te ves con unas situaciones muy peliagudas, al final tiras hacia adelante. Muchas veces no sabes cómo lo hace, pero se tira hacia adelante, ¿no? Eso va en el ADN de las empresas familiares y yo creo que también una de las ideas principales de las que has dicho, que creo que es una muy inteligente, yo te lo tengo que decir, tú eres modesto, pero yo te lo tengo que decir, que rodearse de buena gente siempre es lo mejor en estos casos, ¿no? Es decir, al final, saber que uno no tiene la, la- la verdad absoluta y saberse rodear, creo que también es una de las cosas que te han Sí, llevado. sí. Sí, sí, Miguel Ángel, sin equipo, yo, y hablo de mí, yo sin equipo no soy nadie. Zidane no puede ganar solo a cualquier otro equipo, tiene que plantear un equipo en el campo. Y sin equipo te aseguro que no haces nada. Imposible. Hay que invertir un poco de tiempo en el equipo o no te sacarán las castañas del fuego, seguro. Totalmente. Enhorabuena y gracias, muchas gracias, Juan Francisco. A vosotros. Beatriz, si puedes. Sí, bueno, lo primero yo también quiero empezar agradeciendo a vosotros que me hayáis invitado. Yo soy la mitad de la parte fundadora de Convida. Hoy Convida ya no somos solo Nuria, que siempre nos confunden, y yo, sino que ya somos 36, 37 empleados. Y Nuria, que normalmente siempre aparecemos las dos, no está hoy aquí porque justo acaba de ser madre y además lo guay de ser dos es que ella puede estar unas veces en Fregenal y yo en Madrid y repartirnos las tareas, así que por eso estoy yo esta tarde. Yo siempre digo que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, porque yo todavía no he conseguido explicarme que yo, que me considero una de las más hipsters de Fregenal, que oye, ya es ser hipster en Fregenal, no hubiera probado nunca la kombucha. Y corría el año 2016 cuando yo me fui a dar la vuelta al mundo, me fui con absolutamente todo lo que me cabía en una mochila, que os podéis imaginar lo que es, y con una idea clara. Yo quería crear algo que pudiera poner al servicio de los demás. Y como digo, me fui con una mochila, dejé la cafeína, dejé el alcohol, por dejé hasta a mi novio, aunque después me di cuenta que no lo tenía que dejar y al final me terminé casando con él en mi vuelta al mundo. Pero de esa vuelta al mundo siempre cuento que me traje una socia, una empresa y un marido, ¿no? Y es la historia un poco que me ha llevado, COVID mediante, y con el COVID incluido, a donde estoy hoy, que no, no es nada más y nada menos que mi vida, ¿no? Os pongo un poco en contexto para que os imaginéis cómo era mi vida hace 5 años, apenas 5 años, porque esto, como digo, era el año 2016, y cómo es hoy en día. El caso es que yo me fui a dar mi vuelta al mundo, empecé en enero de 2016, hace justo
5 años y siempre digo eso, que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, porque yo no me había cruzado nunca con la kombucha, ¿no? Y estando en California, que fue donde empecé, probé la kombucha y dice mi madre, lo sabe. Yo kombucha, eso yo que soy una chica muy sana, cuido mucho mi alimentación y mi nutrición, digo, no, yo no voy a beber nada que me vais a dar una Coca-Cola. No has probado esto ya no es nada nuevo, se consumía hace 2000 años, la tomaban los emperadores chinos como el elixir de la vida, después pasó a los samuráis, y en Estados Unidos, que era donde yo estaba, ya esto ya no es una moda, sino que se viene consumiendo hace más de 15 años. Y además está buenísima, total, que me convencen, la pruebo y efectivamente me cambia la vida, ¿no? Me encanta el sabor, me sienta genial, además como ni tomaba alcohol, ni tomo Coca-Cola ni cosas de esas, pues había encontrado una alternativa muy sana y que estaba muy rica y que me encantaba, ¿no? Entonces empecé a obsesionarme un poco con la idea de esto no lo hay en España y esto me lo quiero llevar yo a España, ¿no? Y pues típico, yo estaba sola dando mi vuelta al mundo, había empezado, esto era enero, a los pocos días, y se lo empiezo a contar a las personas que más quiero, que eran mi mejor amiga y el entonces mi novio. Oye, yo he encontrado esto aquí, me tenéis que ver qué hay en España, porque esta opción que yo estoy viendo aquí, que voy a Whole Foods, voy a todos los supermercados, la consume gente mayor, la consume gente joven, muy hipster, es como una opción alternativa a los refrescos insanos, algo muy saludable. No sé, yo no la he visto nunca en España, total que los mando, vea, olvídate, eso está malísimo, es feísimo, todo lo que hemos encontrado es importado, lo hemos encontrado en el último herbolario, en la última esquina. Olvídate, sigue dando tu vuelta al mundo, que ya encontrarás algo, no seas tan ansia. Y como decimos en Extremadura, y en la primera parada ya sigue dando la vuelta al mundo, que ya encontrarás algo. Y el caso, y tampoco por extenderme mucho en cómo fueron los inicios, pero yo me obsesioné con esta idea de traer la kombucha a España. Logré convencer a Nuria, que es mi mejor amiga y ahora mi socia, y además que acaba de tener su bebé y soy la madrina de su hijo y ella es el mío. La logré convencer dando esta vuelta al mundo, que se vino a viajar conmigo un tiempo. Ella se volvió para trabajar en la que iba a ser nuestra fórmula y yo seguí dando la vuelta al mundo trabajando en la que iba a ser nuestra marca y nuestro plan de negocio. Después de un año volví a España y constituimos Convida en marzo de 2017. Teníamos un único propósito, que era contribuir al bienestar de las personas. Hay personas que fundan empresas con otros propósitos, para el nuestro era contribuir al bienestar y contribuir al bienestar de las personas, además haciendo nuestra kombucha, y nuestra misión es llevar nuestra kombucha a cuantas más personas mejor. Es verdad que somos de pueblo y es verdad que nuestra fábrica está en Fregenal y ahí se va a quedar y es donde están la mayor parte de nuestros empleados y donde queremos seguir dando riqueza, pero sí teníamos la visión y la misión de llegar a cuantas más personas mejor, ¿no? Entonces, por eso hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande en nuestros primeros años, bueno, que todavía estamos en nuestros primeros años, pero hemos tenido que hacer un gran esfuerzo, pues, por ejemplo, por no quedarnos solo en la tienda de barrio o alrededor o en Fregenal y alrededores, sino hacer un gran esfuerzo tanto en profesionalización como en márgenes y demás para, pues, estar en más de 5.000 puntos de ventas que estamos ya en toda España, y en habernos convertido en este tiempo en la líder, no solo en España, en la que tenemos más del 75% de la cuota del mercado, y además hemos creado la categoría en España y la estamos desarrollando, y además nos estamos convirtiendo, somos la líder en entornos digitales en Europa y estamos también en cuota de mercado cogiendo cada vez más en Europa, ¿no? Pero por contaros un poco más cómo ha sido esta aventura desde el año 2017 a 2020, ¿no? Que llega y nos cambia el mundo a todos. Nosotras en 2017 éramos 3 para absolutamente todo. Éramos Nuria, mi madre, que aunque es la única cuerda de la familia, como yo no estaba mientras daba mi vuelta al mundo y lo único que mandaba era deberes y toda la teoría, porque yo soy aquí la que manda la teoría y mi socia es la práctica. Como es la única cuerda, pero yo no estaba en cuerpo, ella se vio metida en el ajo desde el principio, por lo que éramos Nuria, mi madre y yo en 2017 para vender, para producir nuestra kombucha, porque nosotros la producimos, para mantener la tienda online, para mantener la web, para nutrir las redes sociales. Podéis imaginar todo lo que se hace en una empresa, que aquí me entendéis, todo lo que se hace. Pues, por ejemplo, cosas como en el año 2017 a mí yo dije, no, tenemos que tener tienda online. Imaginaos, ¿no? Nadie sabía lo que era bueno, todavía nadie sabe lo que es la kombucha, que por cierto, si estoy aquí todavía nadie sabe lo que es la kombucha
Es una bebida, como ya he dicho, es una bebida que no nos hemos inventado nosotras en Fregenal, sino que ya existía, como he dicho antes, hace 2000 años. Y además cuenta la leyenda que fue la bebida que los emperadores chinos, buscando el elixir de la vida, dieron con él, ¿no? Es una bebida, sobre todo, sus propiedades beneficiosas para la salud. Es un fermentado, como es la cerveza o el vino o el pan, pero en este caso no es una bebida alcohólica. La fermentación que se lleva a cabo en la kombucha es una fermentación simbiótica y con lo que se produce esta fermentación es a base de té. En nuestro caso utilizamos té verde ecológico y todos los ingredientes que utilizamos son ecológicos, y lo que le da pues no tiene alcohol y sí tiene muchos beneficios y no sabe a té. Por si me estáis escuchando y todavía no habéis probado con vida, que sería muy mal, porque si estamos aquí en un foro de empresas extremeñas, todos deberíais haber probado lo que con vida, pero se asemeja más a un refresco sano y sin azúcar, que a un té. El caso que, bueno, pues eso, en 2017 éramos 3 para distribuir, comercializar, mantener la web de nuestra Convida. Y ahí, por ejemplo, lo que iba diciéndose, pues yo dije, no, tenemos que tener tienda online, porque cuando cerremos acuerdo con grandes marcas, Carrefour, Corte Inglés, Ahorra Más, Alcampo, donde ya estamos hoy en día, a lo mejor nos ponen trabas para vender online, ¿no? Pero en ningún caso nos íbamos a imaginar que en una época pandémica íbamos a hacer casi la mitad de nuestra facturación del año 2020 a través de nuestra tienda online, que os podéis imaginar los retos y oportunidades también, que yo soy de las que mira la vida en positivo, que hemos tenido al vender un producto que no solo nuestra marca no se conoce, sino el genérico no se conoce, ¿no? Porque yo os estoy hablando de la kombucha es como si digo cerveza, nuestra marca es Convida. El caso es que en 2017 cerramos el año, pues apenas llegamos a los 60.000 euros de facturación, ¿no? Que ya fue un gran logro haciéndolo absolutamente todo, éramos 3, 4, casi no tuvimos en todo el año sueldo, y todo lo que ganábamos lo invertíamos. Es verdad que conseguimos convencer a Family Foods and Friends, ¿no? A unos cuantos amigos de que nos echaran una mano para poder tener un poco de pulmón, porque yo os podéis imaginar que todos mis ahorros me los había quemado en mi vuelta al mundo, y mi socia había dejado su trabajo y también se había tomado un tiempo para dedicarse a Convida y no nos quedaba dinero, y por suerte y por desgracia pues tuvimos que no teníamos, por suerte o por desgracia, fondo, por lo que tuvimos que convencer a nuestros amigos, y ahí es donde hicimos nuestra primera ronda, para que nos dio un poquito de pulmón en 2017. 2018 fue un año de primer crecimiento, ¿no? Empezamos a profesionalizarnos un poquito, empezamos a conseguir grandes clientes. Como he dicho, nosotros teníamos y tenemos el objetivo de llegar a todos los rincones de España, y donde hoy hay una Coca-Cola, yo estoy segura que en 5 años va a haber una Convida, y además estoy segura también de la transición que estamos haciendo como sociedad a ir hacia hábitos más saludables y que nos hagan bien, y ahí Convida vamos a estar donde quiera encontrarnos el cliente. 2018, como digo, fue un año que crecimos. 2019 pasamos de ser 3, 10 creo. 2019 fue un año también pues de seguir trabajando por los retos, ¿no? Ya hemos sido la primera marca de kombucha en España en entrar en retail. Antes de nosotras no existía la categoría ni en el Carrefour ni en ningún gran supermercado, por muy modernos que se creyeran. Hasta que no llegó Convida no hemos entrado. Hemos sido la primera marca a nivel mundial en entrar en Starbucks, por ejemplo. La primera marca que ha conseguido entrar en kombucha en Starbucks lo hemos hecho nosotras en España y Portugal. Y fue un año pues muy entretenido, ¿no? Porque os podéis imaginar lo guay que es liderar un proyecto de Fregenal, un proyecto muy innovador, porque creo que no solo se innova desde Silicon Valley programando, ¿no? Nosotros siempre decimos que, pues eso, que no todos los proyectos nacen en un garaje. Convida nació en un desván y con 2 mujeres tirando por el desagüe, eso sí, muchos litros de kombucha. Pero os podéis imaginar cómo fue. Y 2020, pues llegó la pandemia que nos convoca hoy aquí. Y nosotras teníamos, pues ya éramos, creo que 20 al inicio de 2020, veníamos triplicando facturación, y teníamos grandes retos por delante, ¿no? Me acuerdo que al inicio de 2020 nuestros Exceles con nuestros presupuestos, nuestros grandes retos, uno de los grandes retos que nos planteábamos para 2020 era la internacionalización. Os podéis imaginar por dónde tiramos el reto en 2020. Y es verdad que como teníamos nosotros marcados nuestros canales, le dábamos mucho peso a lo que nosotros llamamos offline, ¿no? Toda la parte de retail y más de
de distribuidores que hemos conseguido construir una red por toda España. Y el online, es verdad que venía poco a poco creciendo, pero era bastante, pues eso, no llegaba ni al 10% de la facturación, creo, ¿no? Y llega 2020, casi en 45% de la facturación, 40% de la facturación ha venido en el canal online. Hemos triplicado lo que hicimos en 2019. Y sobre todo, y lo que estoy más contenta, ya no solo de los números, que nos han salido muy bien, y como empresa estoy muy contenta de haber crecido hasta 36 empleados, en los que además más del 80% de nuestras empleadas son mujeres, y somos mujeres del entorno rural y de la España vaciada, que ya es un grave problema también que estamos enfrentando como sociedad. Y no solo por eso, me llena de orgullo ser el pueblo de la kombucha, que más bebe kombucha por habitante de Europa. Yo quiero ser el pueblo que más empleo da en el sector de la kombucha del mundo, y por ello estamos trabajando. Todavía me queda mucho, pero bueno, ahí vamos. Pero estoy contenta también en el año 2020 como Convida, por también volver a nuestro propósito, ¿no? Llegó la pandemia y dijimos, bueno, aquí todo el mundo nos estamos viviendo todos un poco locos, no sabemos qué va a pasar. Vamos a ir a cuáles son nuestros valores y qué de verdad queremos aportar a la sociedad en estos momentos tan raros, ¿no? Que nos tocaban vivir y que aún nos tocaban vivir. Y ahí dijimos, bueno, más allá de facturar y de tener que seguir creciendo como empresa, oye, al final aquí nosotros hemos venido a aportar valor a la salud de las personas, y a eso es lo que nos cobijamos, y de eso es lo que tiramos para trazar cuál iba a ser nuestra estrategia de comunicación y nuestra estrategia de actuación en 2020, ¿no? Más allá de tener planes de contingencia y, oye, ¿qué pasa si el bicho llega a Fregenal, ¿no? Porque al final somos una familia grande. Lo bueno y lo malo de ser pueblos muy chicos es que es una familia grande. Por suerte no llegó hasta noviembre el bicho, tuvimos 0 casos hasta noviembre. Pero todos los planes de contingencia, todos y más hechos por qué pasaba si llegaba el bicho a nuestra fábrica. Pero decidimos estar donde estaba nuestro consumidor, ¿no? Y nuestro consumidor ahora mismo estaba en casa, estaba sin saber qué hacer de las 1000 y una cosas que le llegaban, que si meditar, que si hacerte curso, que si tal, por lo que tuvimos que darle un vuelco a nuestra comunicación, acercarnos más que nunca a donde estaba el consumidor, y por unos meses olvidarnos de hacer promociones, de vender, de querer dar descuentos. Y no, oye, nuestro propósito ahora es aportar valor a tu bienestar, y por eso viramos toda la comunicación que teníamos preparada 2020. Además, fue muy curioso porque justo yo al inicio de 2020 di a luz, y como anécdota os contaré que tenía toda mi baja que me iba a tomar, pero toda un poco mi ausencia, la que me iba a dedicar más a mi bebé, lo tenía bajado al día antes de irme a París. Lo dejé bajado al día lo que iba a pasar, pues de enero a abril, qué iba a pasar, qué iba a hacer mi equipo de marketing, qué campañas, qué tal. Os podéis imaginar que pasó el 8 de marzo, 14 de marzo, todo se tiró por la borda, pero bueno, supimos pivotar. Y todo esto pues eso, estar donde estaba nuestro consumidor, de querer, pues eso, aportar a los sanitarios, que fue una parte también muy importante. Oye, que sanitarios están tomando Red Bulls, Coca-Colas y cosas que le hacen mal a su salud. Oye, pues también ahí hicimos nuestro esfuerzo por querer seguir educando, y de, oye, cuidado con lo que te bebes si tienes que hacer una guardia. Y además hicimos mucho esfuerzo también por mandar con vida a los sanitarios que estaban al pie del cañón. Y pues esto es un poco lo que pasó esos primeros meses de 2020, ¿no? Hemos seguido, cuando ya todo se fue poniendo un poco en orden, también esto nos sirvió pues para acercarnos más a nuestro consumidor y para escucharlo todavía más y estar más a su lado. Y además, como somos un producto que está asociado a la salud, lo que sí nos ha servido 2020 es para reafirmar oye, que encima cuando todo lo que no es sostenible en algún momento cae. Nosotros, justo por ser un producto asociado a la salud y que en cuanto te lo tomas ves lo bien que te sientas, yo creo que esto es parte de por lo que hemos crecido tanto, que al final, pues eso, en el canal online hemos crecido un 400%, más de un 400%. Nos hemos tenido que reinventar, porque imaginaos en una fábrica en la que está acostumbrada a que el flujo diario es más preparar palés grandes para las grandes marcas, tener que dar respuesta a los cientos de pedidos que entraban al día para e-commerce, ¿no? Pivotar del B2B al B2C. Hemos sabido dar respuesta muy bien. Estoy profundamente agradecida al equipo que tengo y muy orgullosa de todas las personas que hoy forman Convida, ¿no? Y que si algo, como ya he dicho, me siento orgullosa no solo de estar contribuyendo al bienestar de las personas con nuestro producto, sino además poder estar dando empleo en una zona como es Fregenal.
Esto es un poco, ahora tenemos los grandes retos también en 2021, ¿no? A lo que nos lleva el 2020, imaginaos todas estas cosas, ¿no? Planteamos ahora esta semana en medio de la nevada, gran nevada que ha habido en Madrid, de la pandemia, que todavía no salimos ni acabamos de abrir el espacio, la primera tienda flagship, como la queráis llamar, en Europa. En Estados Unidos sí hay, pero en Europa somos la primera tienda que hemos abierto un espacio dedicado exclusivamente a la kombucha, que lo hemos hecho en el centro de Madrid. Y la gente nos dice, estáis locas, ¿no? En plena pandemia. Oye, pues a nosotras al final, si volvemos otra vez a nuestro propósito y a nuestras ganas de querer hacer las cosas bien, nos va bien, creemos que el espacio es un sitio donde la gente puede acercarse. Sabemos que Fregenal tiene todo muy bueno, pero logísticamente es un poco complicado acceder a nuestros clientes, por lo que teníamos que tener un punto en Madrid donde el cliente pueda venir, pueda aprender, pueda tener un contacto. Al final Convida es una puerta para entrar a cuidarte un poco más, ¿no? Y a cuidarte desde el bienestar. Entonces, por eso hemos abierto esto en plena pandemia, que a cualquiera, probablemente los que me estáis escuchando estáis diciendo que qué locas estáis. Probablemente si no estuviéramos tan locas no nos hubiéramos puesto a fundar Convida ni a traer la kombucha a España. Pero bueno, ahí vamos con los grandes retos que ahora tenemos también en 2021, que yo creo que el principal y el que nos une a todos los que estamos aquí es ver cómo vamos a superar la crisis esta de la pandemia. Pero ahí vamos, con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir afrontando, con seguir creciendo, ya digo, en equipo y en producción y por lo tanto en ventas y haciendo las cosas de la mejor manera que sabemos, que es desde la honestidad y desde el querer aportar valor a los demás. Y ya me callo por si hay preguntas, que seguro que es mucho más interesante. Muchísimas gracias, Beatriz. De verdad que es un lujo escucharte con la pasión que lo cuentas y eres un ejemplo claro, soy un ejemplo claro de lo que es una visión de una idea, de una visión de un propósito empresarial, en este caso mejorar el bienestar, contribuir al bienestar de las personas y cómo lo estáis logrando y además aquí vecinos que somos, ¿no? De Fregenal a Jerez, que estamos cerquita y decirte que aquí en casa somos fan de la kombucha, ¿vale? De la Convida. Así que perfecto. Bueno, pues continuamos con el ponente, con José Manuel García Margallo, que voy a hacer un pequeño repaso de su gran dilatada carrera. Actor de la política española desde la transición, formó parte de las Cortes Constituyentes de 1977, siendo diputado durante 13 años, desde el 77 al 82 y del 86 al 94. De la Cámara Baja pasó al Parlamento Europeo. Fue eurodiputado 17 años, desde 1994 a 2011, y ocupó la vicepresidencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. En 2011, Mariano Rajoy le confió la cartera de Exteriores, al frente de la cual desarrolló una incesante actividad en asuntos como la candidatura de España al Consejo de Seguridad de la ONU, el reposicionamiento de España en la Unión Europea y el relanzamiento de la relación con Estados Unidos. De diciembre de 2016 a junio de 2019 fue diputado por la provincia de Alicante y presidente de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Desde junio de 2019 es eurodiputado, siendo vicepresidente de la delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y miembro de la delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México. Sin más dilación, le reitero nuestro agradecimiento al señor García Margallo y le cedo la palabra. Pues, ¿se me oye? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Entre otras cosas porque me retrotrae a mis orígenes extremeños de donde procede mi familia. El currículum, como has visto, es un currículum largo en el tiempo. Y cuando yo empecé en política hace unos 200 años, un buen amigo mío, Gerardo Fernández Albor, me dio 3 consejos. Me dijo, cuando tengas que hablar en público tienes que hacer 3 cosas. Ponerte de pie para que te vean, hablar alto para que te escuchen y sentarte pronto para que te aplaudan.
yo no voy a poder hacer ninguna de las tres cosas. La última por el compromiso que tengo con los organizadores de consumir al menos 30 minutos de su tiempo. 30 minutos son muchos y solamente son soportables, en el supuesto de que lo sean, si tienen un cierto orden. Lo que se me ha sugerido es que hablase de temas tan sencillos y tan concretos como la situación en el mundo, la situación en Europa y la situación en España. Y ese será el orden que voy a seguir. Hace 3 años, ahora en 2018, estuve en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde están todos los dirigentes, no solo políticos, sino también empresariales y mediáticos del mundo. La inauguró el presidente de la República Federal Alemana, Franz Steinmeier, buen amigo mío, con el que coincidí en el Consejo de Exteriores de la Unión, con una frase que tomó prestada de Shakespeare. Decía: "The world is out of joint", el mundo está dislocado. Y pasó revista a las grandes enormidades, utilizando el lenguaje de Unamuno, que entonces estaban produciendo. Los británicos habían decidido irse de la Unión Europea, los americanos habían elegido a un personaje tan atrabiliario como Donald Trump, en Venezuela seguía siendo reelegido sin solución de continuidad Maduro, cuyo principal éxito es haber hecho caer el Producto Interior Bruto de Venezuela en un 90% en 9 años. Morales seguía en Bolivia, Bolsonaro en Brasil, los peronistas volvían a Argentina, etc. Pero todos los oradores que se sucedieron, y estaban, insisto, los más importantes analistas del mundo, dijeron que lo más grave que estaba ocurriendo, y lo cito porque sigue ocurriendo, es que se estaba dinamitando lo que se llama el orden liberal internacional, que los americanos habían exportado al mundo después de la Segunda Guerra Mundial, por oposición, de un lado, al fascismo y al nazismo, que habían sido derrotados en la guerra, y por otro lado al comunismo de Stalin, que estaba a punto de engullir la mitad de Europa. Y lo grave es que este sabotaje se está produciendo desde el mismo sitio en donde ese orden liberal internacional se engendró, desde la Casa Blanca de Washington. Todos ustedes tendrán una definición propia de lo que es un orden liberal internacional, lo que eso significa. Pero yo creo que todos podríamos estar de acuerdo en algunos rasgos, algunas características muy claras, muy sencillas. Un compromiso con los derechos y las libertades individuales, la separación de poderes, la economía de mercado y el respeto a la ley y a las instituciones internacionales. Y en 2018, repito, todo eso estaba siendo puesto en riesgo. Freedom House, que es una de las organizaciones que mide los derechos y libertades, su representante dijo que la década que terminaba en 2008-2018, había sido la más pobre en materia de derechos y libertades, fundamentalmente en el tema de la libertad de prensa y en los derechos de las minorías. La más pobre también en el tema de separación de poderes, en que había habido un asalto continuado y continúa ahora a lo que es la judicatura como poder independiente. Un masivo intervencionismo, algo de eso estamos viendo en España hoy, por ejemplo, con las limitaciones de alquileres. Decía un economista que hay 2 fórmulas para terminar con una ciudad. Una es bombardearla y otra limitar los alquileres, porque al final nadie acaba construyendo. Y la última característica era la falta de respeto a la economía de mercado, a la economía abierta de mercado, con el proteccionismo rampante. En el coloquio se intentó averiguar por qué se producían todos estos fenómenos, por qué el orden liberal internacional se estaba degradando, se estaba saboteando, se estaba siendo sometido a una voladura. Y la pregunta, la palabra que lo define es una sola: miedo. El miedo a perder la identidad cultural, algo que es muy nítido en Hungría y en Polonia, por ejemplo. El miedo a perder el puesto de trabajo cuando las empresas se deslocalizan fuera hacia países más permisivos en materia de legislación social, medioambiental o tributaria. El miedo a perder los puestos de trabajo que quedan después de la deslocalización con la llegada de inmigrantes que están dispuestos a aceptar condiciones laborales más permisivas. En definitiva, un cúmulo de ansiedades que políticamente aprovechados dan origen al populismo
que es algo que ni se ha erradicado ni parece que se vaya a erradicar. 2 años más tarde, la Conferencia de Seguridad de Múnich, 2020, empezó con una cita de Spengler. Spengler tuvo una cita, un libro muy famoso hace ya 100 años que se llama La decadencia de Occidente. La reproducía el New York Times, un periódico muy relevante, que decía que esta conferencia, que citaba Spengler, iba a ser el requiem por Occidente, por lo que entendemos por Occidente en términos culturales, porque de Occidente hablo no como una ubicación geográfica, sino una identidad de valores en torno a esos principios del orden liberal internacional, la primacía de la ley, la separación de poderes, los derechos y libertades, la economía de mercado y la libertad de comercio. Hasta hace unos años habíamos visto eso que ahora se llama democracias iliberales, es decir, lo contrario de las democracias que practican estos valores fuera de casa. Habíamos oído hablar de la Rusia de Putin, de la China de Xi Jinping, del Egipto de Sisi, de Turquía, etc. Pero ahora lo teníamos dentro del oeste, insisto, en Estados Unidos en primer lugar, pero también dentro de la Unión Europea estamos teniendo problemas con países como Polonia y Hungría, que desconocen libertades, desconocen la separación de poderes, intervienen en la economía, y desde luego en partidos populistas de derecha y de izquierda que no comulgan con ninguno de estos principios. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y dentro de este capítulo, referido al mundo, voy a hacer una referencia muy corta a cómo está la economía mundial. Se ha hablado por el primero de los intervenientes la pandemia. La pandemia efectivamente estalla en China a finales de enero. El primer caso fuera de China se produce en Tailandia y a finales de enero ya todos los países del G7, los países más importantes del mundo con excepción de Canadá, tenían conciencia de que estábamos en medio de una epidemia de características no conocidas desde la mal llamada gripe española de 2018. Hasta ahora, los resultados en la economía mundial, insisto, en la economía mundial, es que ha habido 1,5 millones de muertos hasta este momento. Hay 90 millones de seres humanos más que están en la pobreza y estamos atravesando la mayor recesión económica que el mundo ha conocido desde 1945, desde la Segunda Guerra Mundial. La pandemia ha traído, además de esta pérdida de Producto Interior Bruto, algunas consecuencias importantes que están pesando y van a pesar en el futuro en lo que va a ser la política de todos los países, incluida el nuestro. En primer lugar, un crecimiento muy desigual geográficamente. Eso depende, el crecimiento de los países depende de las medidas sanitarias que hayan tomado, test, seguimientos, vacunación en su caso, y también de medidas para evitar la pandemia, el confinamiento y también de las medidas económicas. Y aquí la clave está en el margen fiscal que los países tienen para adoptar medidas que palen la pandemia. Los países, y luego haremos referencia a alguno cuando hable en la Unión Europea de ese tema, que entraron endeudados en la pandemia, por definición, tienen menos recursos que dedicar a combatir la pandemia o a ayudar a los sectores económicos que más sufren. Mercado laboral, no hace falta que en un círculo de empresarios lo diga, ha atravesado enormes problemas. Se han adoptado en todo el mundo, no estoy pensando solo en la Unión Europea, medidas para amortiguar las pérdidas de ingresos, de rentas, para garantizar la asistencia social de los que se quedan sin un empleo, para garantizar el crédito, la liquidez a las empresas que tienen dificultades y para inyectar capital en aquellas empresas que, siendo viables, atraviesan problemas de solvencia. La conclusión que yo he extraído de los informes que he visto sobre la economía mundial, yo la resumiría en 4. Primero, cualquier programa serio tiene que durar en el tiempo. No es momento ahora de retirar ayudas. Tiempo vendrá de ocuparnos de paliar los problemas que eso tenga en el déficit de la deuda. Hay que concentrarse en las empresas viables, no aquellas empresas que no tienen futuro.
Hay que ir apostando por un modelo económico que vaya sacando empresas y trabajadores de los sectores que están en caída libre hacia aquellos sectores que tienen futuro, más imaginativos, y desde luego este proceso no culminará bien si no se abordan reformas internas, reformas estructurales. La pandemia ha producido un incremento de los volúmenes de endeudamiento, de deuda pública, que ya eran bastante elevados. Pero insisto, no es momento de entrar ahora en recortarlos por la deuda, aunque sí llegará un momento, desde luego en Europa, y eso puede tener unas enormes repercusiones en España, en que las medidas que está tomando el Banco Central, ahora no hay problemas, el Banco Central está comprando toda la deuda, eso explica que cualquier gobierno, incluido el nuestro, se puede estar endeudando, se endeude sin costo, los tipos de interés van a estar bajos durante mucho tiempo y el Banco Central va a seguir comprando. Pero cuando la situación se normalice, dejará de comprar y entonces los mercados empezarán a seleccionar, a priorizar a los gobiernos y a los países en función de los criterios de sostenibilidad, de credibilidad y de confianza a las que luego me referiré. Un ejemplo, yo soy muy del método del caso, de lo que está pasando, de todos estos fenómenos generales, lo hemos tenido ahora y está muy reciente en los periódicos y en la televisión en los Estados Unidos de América, que estrena presidente, gracias a Dios, un nuevo presidente hace un día. Esto no, lo que pasó con Trump no es un fenómeno que surgiese de la noche a la mañana, ni es un fenómeno que se pueda predicar solo de Estados Unidos. Es un fenómeno que se venía incubando desde hace tiempo y es un fenómeno que está siendo imitado y puede ser imitado por partidos o gobiernos en otras partes del mundo. ¿Qué es Trump? Trump es fundamentalmente un nacionalista. Trump es un proteccionista, eso es America First. Trump es un personaje que cree en el supremacismo blanco. Es un señor que no cree en los convenios internacionales. Lo primero que hizo es salirse del Acuerdo de París de cambio climático, denunciar los acuerdos de control de armas, etc. Y es un señor que practica lo que se llama el unilateralismo. Política internacional, para resolver los conflictos hay dos fórmulas. O cada uno hace lo que puede con su fuerza o con su diplomacia, o vamos a foros multilaterales para resolver ese tema. Y eso es lo que pues, habíamos todos decidido hacer desde 1945 y que eso se ha roto. ¿Por qué nace el trumpismo? Y yo siempre que hago una referencia estoy pensando en España como es natural. ¿Por qué nace el trumpismo? El trumpismo se venía incubando desde antes. He hablado antes de las ansias, de los miedos, de las inquietudes que creaba la globalización. Y eso necesita siempre un chivo expiatorio, es lo más sencillo. Hitler eran los judíos, para otros son los mexicanos, los negros, etcétera, que están quitando los puestos de trabajo, o es China, que o inunda de productos o te crea una vacuna para arruinarte. Eso viene en todas las teorías conspiratorias, desde los protocolos de Sion hasta las leyendas que se vienen sobre Soros. Frente a esa gente que tiene ansiedad y que está dispuesta a seguir a cualquier caudillo mítico, forman parte de un grupo que son los que están dentro. Y los que están dentro son los que están en la verdad, los que conocen la verdad. Los otros están engañados porque hay un establishment, lo cual la Iglesia llamaría la casta, que es el Congreso de los Estados Unidos, son los tribunales, son los medios, las televisiones, que están contando unas mentiras horrorosas. Hoy el 80% de los votantes republicanos siguen creyendo que no las elecciones. Ellos están en la verdad y los otros están en el error. Pero como hay una conspiración para que la verdad no triunfe, la única fórmula de salir de la conspiración es la insurrección, es la rebelión. Lo que pasó en el Capitolio en el 6 de enero, en la democracia más estable y más antigua del mundo, responde a esta polarización. Ese caldo de cultivo que estaba ahí, esa masa, es potenciada enormemente por Trump a través de las mentiras, las redes sociales, y llega un momento en que se produce la detonación cuando él dice nos han robado las elecciones. Faltaba escoger el sitio y el lugar. Ese sitio era el Capitolio, donde se iba a confirmar el resultado de las elecciones dictaminado por el colegio electoral.
¿Cómo ha sido la economía de Trump? ¿Cómo ha sido Trump en política? O mejor dicho, en economía, porque todo tiene luces y sombras. Es decir, nadie tiene 74 millones de votantes si no ha hecho algo bien. Y Trump en economía, la verdad es que ha tenido, en economía, luego hablaré de lo que es política social, ha tenido un balance realmente exitoso. Trump promete a toda esta gente que estaba esperando un Mesías que va a hacer crecer América first, primero América, y en segundo lugar que va a crear nada menos que 25 millones de puestos de trabajo. La política que pone en marcha para conseguir estos objetivos, más crecimiento y 25 millones de empleo, no es nueva. Ni es nueva en América ni es nueva en el mundo. Es una combinación de cosas que probablemente haya que hacer, en buena parte. El simplificar la administración y la burocracia, la desregulación. En segundo lugar, el bajar impuestos, y Trump lo hace. Y en tercer lugar, algo que no está, esto está en la tradición republicana, en la tradición conservadora británica, algo que está en la tradición más demócrata y más izquierdista, que es incrementar el gasto, que es puro Keynes. Lo que hace es más gasto militar y más gasto en infraestructura, reservado, eso sí, para las empresas americanas, con independencia de lo que en déficit y en deuda pueda suponer una reducción de impuestos y un aumento de gastos, que ha llevado la deuda realmente a cifras muy, muy importantes. La otra pieza es la renegociación de los acuerdos comerciales, subiendo aranceles, renegociando las relaciones con China, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, con México y estableciendo aranceles incluso a sus aliados. Nosotros estamos sufriendo en la Unión Europea aranceles para productos parece tan poco belicosos como el vino, el queso, etc. En términos económicos, él tiene un resultado espléndido. La economía americana crece más de lo que había crecido con Obama, más de lo que habían crecido sus competidores más directos, con excepción de China, y más de lo esperado. Esa economía determina, ese crecimiento económico determina que en el mercado laboral, esto es muy importante, se llegase a un nivel de paro más bajo, al nivel más bajo desde 1960. El paro era casi inexistente. Y que se llevase también, esto es algo que la izquierda oculta cuando habla de los resultados de Trump, a un crecimiento importante de los ingresos familiares y a un crecimiento importante de los salarios, especialmente de los salarios más bajos. Cuando llega la pandemia, este círculo vicioso se rompe. Si no hubiese habido pandemia, yo estoy convencido que hoy Trump sería presidente de los Estados Unidos. Pero cuando llega la pandemia lo hace también en términos relativos bastante bien. Los resultados, tengo aquí delante las cifras de caída del Producto Interior Bruto, de pérdida de riqueza. El Reino Unido pierde un 11%. La Unión Europea, la Unión Monetaria, el 8%, la zona euro. Japón, el 5,4%. Estados Unidos pierde solo el 4%. En términos de desempleo, que es la gran variable en términos políticos, si en abril el desempleo estaba en Estados Unidos en el 14,71, en octubre, en vísperas de las elecciones, estaba en el 6,9%, una cifra que ya nos gustaría para nuestro país. ¿Qué pasa ahora? Y ahora voy a ser muy breve. ¿Qué pasa con la Europa, la América que hereda Biden? Aquí voy a hacer una observación. Es decir, todos los americanos y los europeos creemos en la economía de mercado, pero con matizaciones. Ellos creen en una economía de mercado pura y nosotros creemos en algo que se llama la economía social de mercado, que incorpora un factor desde Bismarck, dato en España, de factor de compensación social, de atención a los menos favorecidos. En América eso no es así, es una economía liberal pura, sin compensación social de ningún tipo, y eso hay algunos indicadores que la gente no conoce y que sí quiero repetir. La economía americana sigue siendo la mayor del mundo, 21,4 billones de euros. Nosotros estamos en 1. En renta per cápita es la quinta mejor del mundo, solo está por detrás de países relativamente pequeños, Luxemburgo, Islandia, Suiza y Noruega. Sin embargo, los datos que miden la calidad de vida son malos.
Primero, esperanza de vida. España tiene una esperanza de vida de 84 años, Estados Unidos de 78. Segundo, de mortalidad infantil. Estados Unidos es el quinto país de la OCDE, 37 países, los más ricos del mundo, 37, pero él es el quinto en más mortalidad de bebés de menos de un año. Con un dato importante, el doble de mortalidad en bebés negros que en bebés blancos. En materia de desigualdad, Estados Unidos es el país con más desigualdad de rentas solo de la OCDE, solo detrás de Chile, México y Turquía. Las 50 personas más ricas de los Estados Unidos tienen una riqueza equivalente a los 165 millones de personas más pobres. La pobreza, y con eso termino, entendiendo por pobreza la media de la mitad de la renta media, está en Estados Unidos en el 17,8. En la Unión Europea, países mucho más pobres, está en el 11,7. No es extraño, por tanto, que el programa de Biden esté vertebrado en ejes muy claros. La lucha contra la pandemia, no tengo que insistir, ha prometido 100 millones de vacunas en los 100 primeros días, desplegar la Guardia Nacional, habilitar las farmacias, crear áreas rurales de vacunación, etc. Segundo, salud, el gran problema que tuvo el presidente Obama, ampliar el Medicare y el Medicaid, los programas de salud públicos que aquí se dan por dados, todos estamos en un programa de salud, en América no. Hacer gestos en materia de inmigración, ha levantado la prohibición de entrada de ciudadanos de países con mayorías musulmanas y ha prometido modificar las reformas inmigratorias que hizo su predecesor, Trump. Y en materia económica ha prometido 1,9 billones, casi 2 billones, el doble del Producto Nacional Bruto español, a la ayuda de la pequeña y la mediana empresa. Introduce una medida que está siendo discutida por los economistas, no porque sea injusta, sino en el momento en que lo hace de subir el salario mínimo interprofesional a $15 la hora, que es muy superior a lo que había antes. Que, insisto, es justo, pero no se sabe si la pequeña y la mediana empresa que nos está pasando, como las está pasando, puede aguardar eso. En política exterior, su declaración de intenciones es muy clara. América vuelve para liderar el mundo, no para aislarse y retirarse sobre sí misma, para confrontar a los adversarios, no para rechazar a los aliados y para defender valores, que es algo completamente nuevo. Yo era ministro cuando Tillerson, secretario de Estado de Trump, uno de los primeros, dijo con absoluta claridad que si en algún momento hubiese que elegir entre los valores y los intereses americanos, elegiría los intereses americanos. Va a tener limitaciones, sin duda. Estados Unidos es una sociedad muy polarizada, mucho más después de esta presidencia. Es un país agotado por la pandemia y por la crisis y tiene dentro de su partido tensiones importantes por el ala izquierdista, que es muy activa y que los que seguís la política americana sabréis, pues acaudillan Bernie Sanders y Alexandra Ocasio. La Unión Europea, ¿qué es lo que a nosotros nos importa? La pandemia nos ha dado fuerte. Lo primero que hemos aprendido todos es que, y fue el primer discurso de la nueva presidenta de la Comisión de Ursula von der Leyen, es que no hemos sido a nivel europeo lo suficientemente efectivos porque las competencias siguen siendo en manos de los Estados miembros y estamos en un problema nacional. Lo primero que se va a hacer es revisar esa distribución de competencias. En materia económica, y voy siendo muy concreto, por primera vez, no ocurrió lo mismo en la crisis financiera anterior, la respuesta europea ha sido enérgica y ha sido determinada y clara. Las patas de la reacción europea ha sido, primero, el Banco Central Europeo mantiene y va a mantener durante mucho tiempo los tipos de interés bajo, insisto, durante mucho tiempo. Cuando eso no es suficiente, ha entrado en un programa de compra de activos por valor de 1,85 billones de euros. Si queréis una explicación a por qué la tensión económica no se traduce en España, cuando parece que era obvio porque habíamos entrado con una deuda mayor, es porque el Banco Central está comprando absolutamente todo lo que le echa.
problema será cuando el Banco Central Europeo deje de comprar y entonces los mercados empezarán a significar. Segundo tema, hace una flexibilización de las normas del Pacto de Estabilidad. ¿Qué dice el Pacto de Estabilidad? El Pacto de Estabilidad dice que tienes que mantener el déficit, la diferencia entre gastos e ingresos, en menos del 3%. Eso limita mucho la actuación de los países. Lo que ha dicho, levantamos el pie del acelerador y no hay tarjeta amarilla para el que gaste más. Gasten ustedes todo lo que tenían, lo que puedan y tengan que gastar. ¿Qué problema tiene eso? Que puede gastar el que tiene margen fiscal. El que no tiene margen fiscal, pues no puede. Y eso explica, por ejemplo, cifras, y estamos hablando de 3 billones y pico de dinero que han gastado los estados de sus presupuestos. Que en mayo el 51% de las ayudas eran alemanes y las españolas eran el 1,4%. ¿Qué quiere decir eso? Que España, que ha sufrido más que otros países por nuestra estructura económica, turismo y servicios, va a tener menos ayudas que las empresas de nuestros competidores y, por tanto, vamos a salir de la crisis más lejos de la cabeza de lo que habíamos entrado. Tema de las ayudas. Las ayudas, se ha puesto en marcha el programa que se llama Generación Siguiente, Next Generation, por 750.000 millones de euros, que son las famosas ayudas que estamos esperando como agua de mayo, porque representan el 1,5% del Producto Interior Bruto. Es un dinero que se va a gastar en el 2021, 2022 y 2023. La gran pregunta es, ¿están condicionadas esas ayudas? El gobierno ha dicho que no. La respuesta es que sí. Y yo digo, gracias a Dios, que están condicionadas. Porque eso va a determinar que no hagamos un programa de gasto público como el que hizo en su tiempo Zapatero. ¿Qué es lo que van a tener que examinar los gobiernos, y entre ellos el nuestro, que tienen que venir aquí a examinarse 2 veces? La Comisión ha puesto 3 notas. La A, que son lo que se ha hecho bien, la B, que se ha hecho avances pero no suficientes, y la C es que no hay avances. Y cuáles son las asignaturas a aprobar, y que tienes que sacarlas, ninguna C, por supuesto, ni ninguna B, en las que son importantes. Primero, seguir las recomendaciones país de 2019 y 2020. Luego especificaré por qué eso es lo que va a determinar la política económica del gobierno, le guste o no le guste. Transición verde, digitalización, durabilidad, potencial de crecimiento, empleo y resiliencia, coste de inversiones, coherencia entre inversiones y reformas y plan de implementación y calendario, muy estricto. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y eso explica la política económica que se está siguiendo ahora y la política económica que se va a seguir. Primero, la reforma del marco presupuestario para darle más garantías. La segunda, la reforma de las pensiones. Hoy tenéis en los periódicos las disparidades que hay en el seno del gobierno entre las 2 formaciones que forman el gobierno sobre este tema. Pero es lo cierto que tendremos que ir a garantizar la sostenibilidad de las pensiones. ¿Qué nos da? En eso nos dan C, o sea que lo hemos hecho muy mal y por tanto eso es urgente. ¿En qué dice la Comisión Europea y el Consejo? Que lo hemos hecho regular y que por tanto hay que hacer buena nota. El tema de la contratación indefinida, el tema de la fragmentación de las ayudas al desempleo, el tema del abandono escolar, la corrección de las disparidades educativas, innovación e investigación en que nuestro gasto está muy por debajo de los parámetros europeos, la eficiencia del gasto y la unidad de mercado como tema muy, muy importante. ¿Cómo se va a montar esto? Bueno, tienen que venir con unos programas de recuperación y resiliencia. La Comisión, el Gobierno Europeo, lo evalúa y lo pasan al Consejo para que nos den unas determinadas notas. Y si algún país cree que otro país no está haciendo los deberes como debe, puede tirar del freno de mano y decir, vamos a suspender las ayudas hasta que usted corrija lo que tiene que hacer. ¿Cuál es la situación económica de España? Y con esto termino. Tenía aquí más notas sobre la situación política, pero entiendo, soy consciente de que la continencia verbal no es una de mis virtudes más acreditadas y en preguntas, si hay alguna, lo diré.
Bueno, el último dato, los últimos informes que yo tengo del Banco de Bilbao Vizcaya es que la caída del 2020 ha sido del 11%, un poco mejor de lo previsto, estaba antes en el 11,4%. Que el año que viene, el 2020, este año, el 2021, vamos a crecer solo un 5,5%, hemos perdido 11 y vamos a crecer el 5,5%, y que en el año 2022 vamos a crecer un 7%. Ojo a este dato porque el segundo semestre de ese año España ocupará la presidencia de la rotatoria de la Unión Europea y o mucho me equivoco o será el momento que Sánchez plantee las elecciones con un crecimiento del 7%, mayor que el del 2021 y con una presencia masiva en televisiones. Cuarto trimestre ha ido mejor de lo esperado, el consumo privado ha crecido, 20,3%, la inversión privada también, el 21,4%, y el sector exterior ha ayudado menos de lo que queríamos, porque el tirón del consumo y el de las inversiones ha determinado un aumento de las importaciones. ¿Cuáles son los factores que explican este mayor declive? Insisto, 11% frente a una media del 8%. Que indica por dónde tenemos que caminar los próximos años. La estructura económica. Tenemos una estructura económica extraordinariamente volcada al turismo y a los servicios, que son los que más han sufrido. En segundo lugar, lo que la Comisión señala es calidad del gobierno, en que tenemos que mejorar notablemente. Y yo, como suelo ser muy concreto, se nos dice en qué tienen ustedes que mejorar. En el tema de la rendición de cuentas, en el tema de la estabilidad política, en el tema de la eficacia del gobierno y en la calidad de la reglamentación, en el Estado de Derecho y en la corrupción. Termino con una observación, lo he apuntado anteriormente. No hay problema de que el gobierno pueda colocar el dinero que quiera ahora. El Banco Central lo va a comprar todo a un tipo de interés muy bajo. Llegará un momento, cuando la situación se normalice en todos los países de la Unión Europea, en que el Banco Central deje de comprar, porque a los alemanes no les gusta un pelo esto de que el Banco Central, de que ellos tienen el 16%, está comprando. Entonces los mercados van a empezar a discriminar, a seleccionar en función de la sostenibilidad de las finanzas, de la estructura, la calidad de nuestra estructura y de la confianza que inspira el gobierno. Entonces será el momento en que puede haber dificultades. Eso es un poco la visión muy sintética, bueno, ya sé que a ustedes les habrá parecido larga, pero en fin, sintética, que he podido hacer de cómo está el mundo, cómo está Europa y cómo está España. En mi defensa diré que plantear esto a un ciudadano que está en Bruselas para que lo explique en 35 horas, pues en 35 minutos, pues no parece excesivamente sencillo. En todo caso, reiterar mi agradecimiento y decir que estoy completamente abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchísimas gracias, señor García Margallo. Si quiere, empezamos por una pregunta que iba un poco a la política nacional, que la hace Ignacio Cortés, y que lo que viene a decir es: buenas tardes a todos, enhorabuena por la jornada, y tenía dos preguntas para el señor Margallo. Primero, ¿entiende que se puede agotar la legislatura actual de gobierno de coalición, donde las discrepancias entre los dos socios de gobierno son cada vez más públicas y evidentes? Y la segunda es... Sí, si estoy quiere, absolutamente convencido de que se va a aguantar. Es decir, primero, es el gobierno con menos apoyo parlamentario que ha habido nunca en la historia. Es decir, la investidura se logra por un voto, de Teruel existe. Segundo, es el gobierno más fragmentado, más heterogéneo que existe por primera vez en un gobierno de coalición. Tercero, es un gobierno exótico. Es decir, Unidas Podemos, o las fuerzas similares a Unidas Podemos, tuvieron una experiencia en Grecia, que fue Syriza, que acabó como el Rosario de la Aurora, y en España no ha habido comunistas desde el gobierno de Largo Caballero del 6 de septiembre del año 37. Pero en fin, dicho todo eso, Unidas Podemos no va a romper nunca la coalición y Sánchez tampoco va a romper la coalición. Y tienen además una prima, que es la prima de todos los partidos que les apoyan.
¿Cuál es, y esto es lo más grave, y no lo he podido decir en la intervención, lo más grave que está ocurriendo en España? Que estamos en un cambio de régimen, en un cambio de modelo. Unidas Podemos no lo ha ocultado nunca. Monedero dice que la transición fue un auténtico truco de magia para que la llamada casta se perpetuase en el poder y entrásemos en Europa con el menor coste económico y financiero posible. Y la España a la que vamos es la España de Podemos, es un Estado plurinacional al tiempo, verán ustedes en el Estatuto de Autonomía cuando se revise de Cataluña en que se reconocerá a Cataluña como una nación, y es un Estado ni siquiera federal, es un Estado confederal. Lo que estamos viendo en la gestión de la pandemia realmente es un espectáculo que yo no he visto ni en Bélgica, y Bélgica es prácticamente un no país. Es decir, esto que hemos pasado del mando único a que cada uno haga lo que le da gana, a que aquí no haya manera de centralizar nada. Aguantar va a aguantar. Yo creo que van a disolver en 2023 porque el crecimiento va a ir bien y porque van a tener la presidencia europea y porque se acaban los fondos europeos de recuperación. El fondo de recuperación 2021, 2022, 2023. Pero aguantar va a aguantar. Al precio que sea. Gracias por ser tan claro. La segunda parte de la pregunta era respecto a la corona, ¿no? Dice que no cree que el tema reincidente de la corona española se ha convertido en una cortina de humo para un socio de gobierno para no hablar y abordar los problemas actuales que realmente importan. Eso es parte de la explicación de la falla en términos valencianos, pero hay otra parte de la explicación. Si quieres transformar la España constitucional en una España plurinacional y confederal, el último obstáculo es la corona. Entonces, y tercero, a medida que Podemos sufra el desgaste de estar en el gobierno y el coste de la hemeroteca, no hay más que ver lo que dijeron con el recibo de la luz y lo que están haciendo en el recibo de la luz, van a desviar la atención a ese tema. Yo creo que uno de los ejes de campaña va a ser el tema de la corona, república o monarquía. Perfecto, muchas gracias. Yo por acabar un poco las preguntas que me han puesto los panelistas hacia usted. En este caso era una propia y es el tema que estamos gastando mucho, pero no sé si cree que iremos a una parte también de provocar inflación para intentar pagar toda la fiesta que estamos haciendo ahora. Es decir, como se hizo en la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que tiramos la inflación para intentar que en términos reales fuera más pequeño, si vamos a ir hacia ese sitio. Yo no creo que a corto y medio plazo vaya a haber inflación. Ese no es el problema. Y el gran problema de todas lo que fue Maastricht es que Maastricht está pensando que el enemigo es la inflación. Ahora el enemigo es la deflación. Yo creo que durante muchos años no va a haber inflación y los tipos de interés van a seguir siendo bajos. Entre otras cosas porque si los tipos de interés subiesen, dado el volumen de endeudamiento que tienen todos los Estados miembros, todos, unos más y otros menos, pero todos los Estados miembros, lo que nos encontraríamos es un problema de deuda soberana y no volveríamos a la situación del 2007. Yo ese riesgo a medio y largo plazo no lo veo. Insisto, los precios se van a mantener relativamente bajos, desde luego por debajo del nivel que el Banco Central ha considerado como óptimo, que es la inflación del 2%, y que los tipos de interés van a seguir siendo bajos. Perfecto. Francisco Javier del Puello dice: gracias a todos por vuestras exposiciones, señor Margallo. ¿Cree que los niveles de deuda de los países del sur de Europa son sostenibles una vez acabe el apoyo del BCE? Yo insisto que el problema no es el endeudamiento, pero porque el Banco Central está comprando toda la deuda. Es decir, la deuda española en estos momentos, quien la está comprando es el Banco de España por cuenta del Banco Central Europeo. No hay bancos extranjeros que estén comprando deuda. Eso va a continuar durante un determinado tiempo. Pero cuando todos empiecen a salir del agua y digan se ha acabado el recreo y aquí hay que empezar a ponerse serios, es cuando los mercados van a empezar a discriminar y cuando podemos tener un problema de endeudamiento. Ese va a ser el problema. Pero eso, y tiene que ver con si creo que va a durar la legislatura, eso pasará
después de las siguientes elecciones. Es decir, vamos a estar en un fenómeno muy parecido a las elecciones de 2008, en que se veía venir lo que se veía venir, no era evidente, Zapatero ganó las elecciones y nos llevó donde nos llevó. Gracias. Tengo una pregunta ahora para Fran, dice Víctor Martínez. Buenas tardes a todos, enhorabuena a todos. Pregunta para Fran, desde el punto de vista empresarial, ¿cómo planteáis el futuro de la empresa cuando acabe la pandemia? Teniendo un producto ahora de primera necesidad, ¿qué reinvención estáis preparando? Bueno, ¿qué conejos sacaremos de la chistera, ¿no? Otra vez. A ver, la pregunta, hay una preocupación grande dentro del sector de los fabricantes de mascarillas de si este sector va a tener utilidad una vez que ha sido usado para solucionar un problema puntual. El gran productor de mascarillas es China y es muy probable que el mercado vuelva a comprar al productor más barato. Eso es normal. Y es una cosa que nosotros desde el punto de vista como fabricante de mascarillas hemos creado una asociación de 30 fabricantes, han tenido la osadía de hacerme presidente y una de nuestras funciones es hacer un poco de pedagogía de que este es un sector totalmente estratégico. Al final estamos hablando de salud y hablamos de vidas humanas. Yo creo y espero que la sociedad y los políticos y quien tenga que tomar la decisión sobre este tema aprenda de esta experiencia y de que nos podemos enfrentar a otra pandemia futura y nos podemos encontrar otra vez que los mercados cierran sus fronteras, no dejan salir producto necesario y sanitario porque lo necesitan ellos y nos podemos poner otra vez 20.000 muertos en la mesa. Espero. De todas formas, como siempre hay que tener un plan B, nosotros ya en este periodo hemos aprendido varias cosas. Uno, hemos empezado a hacer producto sanitario y ya tenemos pensado algo alrededor del tema sanitario. Hemos utilizado un tejido no tejido, que básicamente es polipropileno, que tiene una aplicación también en el mundo de la higiene y estamos preparando algún tipo de innovación para higiene. Y también estamos viendo las aplicaciones del tejido no tejido para el mundo agrícola, que en la zona que yo vivo, que es la Vegas Altas, pues bueno, tiene sentido. Estamos preparando un plan B, pero me dolería que este sector que ha surgido como fruto de una necesidad y que además protege la salud desapareciera. Obviamente nosotros lucharemos porque no sea así. Creo que la mascarilla que antes no se encontraba en el supermercado, a partir de ya va a estar. Obviamente el consumo será la 10ª parte de lo que es ahora, pero hay gente que por alergias, por cubrirse o protegerse de una gripe o porque hay contaminación, por lo que sea, cualquier motivo, hay gente y hay cierto profesional que debería protegerse sí o sí. Creo que algo va a cambiar y algo quedará, pero sí que estamos ya en un camino, una hoja de ruta con 2 o 3 productos preparados. Lo que pasa es que no me gusta hablar y concretar hasta que no vayan fructificando, la verdad. Muchísimas gracias, Frank. Ahora para Beatriz, Miguel Ángel García Matías pregunta, has hablado de un proceso de profesionalización. ¿Nos puedes comentar cómo habéis tratado ese proceso con una compañía creciendo tan rápido en tan poco tiempo? Mil gracias. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Las primeras etapas fueron de contratar, por eso además que somos una empresa familiar, a quien ya estaba trabajando muchas horas en Convida, que eran nuestros amigos y familiares. Entonces hay muchas primas, está el marido de Nuria, que es mi socia, toda mi familia trabajando también. Y ahora ya en la parte más de, pues eso, no solo la parte de fábrica que está cubierta, ya digo, un poco, pues nos tomamos la libertad de poder contratar a personas como para el trabajo tampoco, o sea, las habilidades se pueden aprender en un periodo corto de tiempo, por lo que contratamos con gente más por aptitud que por, o sea, más por ganas de trabajar que por habilidades ya desarrolladas. Y ahora en la parte más de profesionalización, que es justo donde estamos volviendo, y parece que soy un poco pesada con lo de nuestro propósito, pero nos hemos dado cuenta que si traemos personas al equipo que no están alineadas con lo que nosotras somos, esto no va para adelante. Entonces, ahora mismo que estamos justo en ese momento de contratar ya a perfiles más senior, tenemos como bandera que tiene que ser personas que no les mueva, porque claro, además somos una startup, por lo que los sueldos tampoco es que sean muy altos, pero sobre todo que estén muy alineadas con lo que nosotros queremos
queremos conseguir, ¿no? Y ahí es donde, con esa gran tarea y ese gran reto es donde estamos justo en este 2021. Gracias. Por aquí, Emilio pregunta que al señor Margallo que si cree que puede ocurrir nuevos disturbios en Estados Unidos y cómo prevé que sean las relaciones de Estados Unidos con la Unión Europea, con la nueva administración. Y el tema de los aranceles a los productos de la Unión Europea. Ahora, respecto a la posibilidad o no de nuevos conflictos. Pasó el día de la investidura, que fue ayer. Había un tremendo miedo porque no en Washington había 25.000 miembros de la Guardia Nacional, más soldados que tiene Estados Unidos ahora en Afganistán e Irak. Pero se habían convocado manifestaciones en las 50 capitales de los 50 estados de la Unión. Y la CIA, un responsable de la CIA que habló en la CNN, decía que es que temían también que podía haber atentados por lobos solitarios o en sitios no controlados. Hubo un intento en Michigan y se asaltó la residencia de verano del gobernador, que nadie había previsto. Ahora yo no creo que eso ocurra. Ahora, si vuelve a haber algún incidente, esa masa está. Es decir, es que Trump ha tenido, insisto, 74 millones de votantes y un 84% creen que les ha robado las elecciones. Yo espero que eso no ocurra. He dado algunos datos de la situación social en Estados Unidos en materia de pobreza, en materia de desigualdad, etcétera, que es una masa, es realmente problemático. Y la segunda pregunta, es decir, las grandes líneas de la política exterior americana no van a cambiar. Ellos van a seguir pensando que tienen que confrontar fundamentalmente a China y en segundo lugar a Rusia. Lo que sí creo es que los van a confrontar en colaboración y alianza con la Unión Europea. Eso creo que va a ser importante. En segundo lugar, yo creo que va a restablecer las relaciones transatlánticas. Trump era un señor que odiaba a la Unión Europea. Trump dijo claramente en Escocia, me parece fue que la Unión Europea era un invento que había que hacer desaparecer, y a su amigo Johnson le dije, salte de ahí cuanto antes, que yo te voy a hacer un acuerdo comercial a tu medida y para ti solo. Una de las cosas por las que Johnson ha tenido que llegar a un acuerdo antes de Nochevieja es porque el señor Trump ya no iba a estar en la Casa Blanca. Yo espero que eso se haga y, hombre, mi gran sueño sería que retomásemos un acuerdo que era el TTIP, el acuerdo sobre comercio e inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Yo creo que van a mejorar, pero no van a cambiar demasiado. En las otras líneas que creo que no van a cambiar, yo creo que se van a seguir retirando de las guerras interminables, ya lo han hecho de Siria, pero se irán de Afganistán, se irán de Irak, etcétera, no van a intervenir en África. Y con América Latina, Biden la conoce mucho mejor como vicepresidente, pero yo no creo, aquí preocupa mucho si van a cambiar las líneas con Venezuela, yo creo que no. Yo creo que que Biden va a seguir reconociendo a Guaidó y negando la legitimidad de Maduro. Va a ser más dialogante, mucho más pro-europeo de lo que era Trump, mucho más multilateral, ha hecho cosas muy importantes. Ha vuelto al Acuerdo de París sobre cambio climático el primer día. Ha dicho que va a volver otra vez al acuerdo nuclear con Irán, que es capital para mantener el Oriente Medio. Y ha dicho que va a reformar las leyes sobre inmigración que penalizaban a los países musulmanes y a los países latinoamericanos. Yo espero que eso vaya mejor y que las disputas que nosotros tenemos, que es una disputa en que el vino no tiene nada que ver, esto era una disputa entre Airbus y Boeing, entonces pues, tomaron represalias con los productos más sensibles de cada país. Yo creo que eso se arreglará. Y luego creo que si no se arregla por las buenas, como Biden va a restablecer en la Organización Mundial de Comercio, que es el organismo que resuelve diferencias entre países, y estamos hablando de aranceles, hay un board de apelación que Trump no renovó a los jueces, no ha funcionado. Biden no va a hacer. O sea, yo eso espero y deseo que, si no nos dedicamos a hacer una política exterior peregrina, y estoy pensando en
unas cosas que dicen algunos de los miembros del gobierno en relación con Venezuela y con el mundo bolivariano, que a Biden no le gusta nada, pues eso se podrá arreglar. Pero con Estados Unidos hay que estar amigos. Como dicen los moros, hay que estar amigos. Perfecto. Ahora para Fran y Beatriz, dice Carlos Bulnes, mi pregunta va orientada a todo y ante la situación actual, ¿iniciarían un negocio ahora? Si es que sí, ¿en qué basan mentalmente el éxito de sus ideas o de su emprendimiento? ¿Lo basan en una idea de innovación, por una creencia de crecimiento económico del mundo, mantenerse de ayuda, de financiación externa? Gracias. El que queráis. Fran, Bea. No sé, Beatriz. Fran, dale creo, tú. Dale tú. Tú eres el que, yo que has pivotado más en esta pandemia. Yo creo que, personalmente, montar un negocio para vivir de, como hemos dicho, de financiación externa y tal, eso es mala idea. Eso no, para mí no debería ser el objetivo de un negocio. Un negocio debe nacer, creo yo, para cubrir una necesidad. Y en mi caso fue la mascarilla, en el caso de Beatriz fue algo que ella pensaba que era muy bueno para la sociedad, que no conocía la sociedad y se lo trajo y cubría esa necesidad. Que igual ni siquiera sabías que lo necesitabas, pero cuando lo descubres te das cuenta de que lo necesitas. ¿Montaría un negocio? Sí, ¿por qué no? A ver, cualquier crisis también puede ser a veces una oportunidad. El contexto es distinto, pero puede ser que en este contexto tenga sentido hacer algo. Ahora mismo no sabría qué decirte qué montaría, pero si el visionario, como yo lo entiendo, es alguien que ve algo en el futuro y que lo ve tan claro que tiene una capacidad de arrastrar a todo el mundo. Porque ya nadie se va a poner en medio de alguien que sabe dónde va. Y el visionario lo ve. Y como lo ha visto, dice, pero que no me cuentes historias, que yo lo he visto el futuro, sé cómo va a ser y me tengo que dirigir al futuro, porque va a ser así. Si lo viese y tuviese esa visión, pues como San Pablo, me caería del caballo y iría por ello. Pero sí, yo creo que es un contexto distinto, mucho más difícil, por supuesto. Pero si lo viese, bueno, sí que iría, sí. Pero no para vivir de financiación. Eso para mí no sé, Beatriz, ¿qué piensa? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. No tengo nada mejor que aportar. Yo creo que todos los negocios que no nacen con un propósito de verdad, al final caen por su propio peso. Entonces, totalmente alineado con lo que estás comentando. Muchas gracias a los dos. Y ya para finalizar tenemos 3 preguntas de carácter político para el señor Margallo. Una sería de Javier Benito, que pregunta que si cree que las políticas económicas que se están llevando a cabo son suficientes para salvar las pymes. Yo creo que el problema que tenemos como país es un país que entramos en la pandemia con unos niveles de déficit de endeudamiento superiores a los demás. Por eso las ayudas a las pequeñas y medianas empresas han sido más modestas que los demás y la pandemia nos está obligando a tener un volumen de deuda mucho más importante. Insisto que ahora no se nota porque el servicio a la deuda es gratuito, pero eso terminará. Ahora, el gran problema es decir, cómo cuadramos el círculo. Porque yo estoy convencido que hay que bajar la presión fiscal, pero hay que mantener determinados gastos. Hay que mantener el gasto social y hay que aumentar más en aquellos gastos que influyen en la productividad y en las dos direcciones. Si yo fuese a montar un negocio, estaría pensando siempre en economía verde y en economía digital, que es lo que va a estar de moda y lo que va a tener muchas ayudas. Pero eso requiere adelgazar por otro lado. Y para adelgazar por otro lado, yo creo que aquí hay algo que a mi juicio es evidente, que es que el modelo de organización territorial que tenemos ha demostrado defectos muy importantes de diseño, falta de cooperación entre administraciones, de funcionamiento y sobrevenidos de adaptación a la nueva realidad. Entonces, eso requiere una reforma de las administraciones en su totalidad. ¿Y usted qué nos ha enseñado la pandemia? La pandemia, en España lo único que está conectado de verdad es la agencia tributaria, como ustedes saben, y la seguridad social. Pero si usted se va a Valencia
y tiene un problema, su historial clínico, si está en Cáceres o en Badajoz, no llega a la Comunidad Valenciana. Y el otro día, con el presidente de la comunidad, con Ximo Puig, cuando estábamos hablando de los británicos, que ahora hay que convencerles de que sus prestaciones sanitarias, los que residen allí, las van a tener, me decía, yo problemas con el Reino Unido no tengo, lo tengo en Castilla-La Mancha, que no me pagan las facturas. Y todo este modelo que hemos tenido de cogestión, claro, es para un ciudadano extranjero ver estos aquelarres de que una comunidad quiere que el toque de queda sea así o que sea asado, que el perímetro sea de toda la provincia, que sea la comunidad, no entienden media palabra, porque es que esto ni es gobernanza ni es nada. Y ahora vamos a tener un problema, que es el reparto de los fondos estructurales, que nos están mirando con lupa, porque nuestro récord en Bruselas es muy malo. Es que en lo que es el aprovechamiento, la utilización, la eficacia en los fondos estructurales, fondos de desarrollo regional, ha sido muy bajo. Entonces, todo eso hay que reformarlo, porque solo reformando todo eso, la forma de funcionamiento, podemos recortar gastos que, insisto, vamos a necesitar para otras cosas. ¿Cuál es el gran problema que tiene ahora el gobierno, el que tiene hoy? ¿Cómo hacen sostenible el sistema de pensiones manteniendo la promesa de que las pensiones van a subir con el índice de poder adquisitivo? Entonces están diciendo, bueno, pues entonces en vez de 25 años hay que computar 35, hay que alargar la pensión de jubilación. Hay que abordar los problemas de verdad. Y este gobierno, y voy a la primera pregunta, va a durar, pero no va a hacer nada. Porque no puede, porque no tiene músculo político para hacerlo. Entendido. Aquí se requeriría un gobierno constitucionalista de los tres grandes partidos, del Partido Popular, de lo que quede de Ciudadanos y de un partido socialista que haya purgado el sanchismo, que no es el Partido Socialista, vamos, es otra cosa, pero lo que hicimos en la transición, si esto está todo inventado, un acuerdo de la Moncloa se hace con los que quieran hacer un acuerdo de la Moncloa. Yo no puedo hacer un acuerdo de la Moncloa con Errejón, porque es que, claro, me dice que el modelo que le gusta es Venezuela, a mí no me gusta nada, claro. Totalmente. Gracias por la claridad, señor Margallo. Hablando un poco del tema que han nombrado de los británicos, pregunta Enrique Rubio que ¿cómo espera que sea la evolución de la Unión Europea sin el Reino Unido? ¿Saldremos beneficiados o seriamente lastrados por la ausencia? Bueno, vamos a ver, esto era un matrimonio de conveniencia. Y decía Mark Twain que un matrimonio de conveniencia es el que por definición no conviene a ninguna de las partes. Es decir, la presencia del Reino Unido en la Unión Europea ha sido siempre una catástrofe. Cuando arrancamos en Roma, que era un mercado sin fronteras, política comercial y tarifa exterior común y cesión de competencias, ellos no entran. Porque no querían tener una tarifa exterior común, igual para todos, querían tener ventajas para la Commonwealth y no querían ceder competencias fuera. Y a partir de ahí han ido arrastrando los pies siempre y retardando todo. No hay política de defensa europea, porque ellos creen que los americanos están para ayudarnos, no están en Schengen, la movilidad de personas, no están en la Unión Económica y Monetaria, no están en la cooperación judicial y policial. Es decir, es que estaban siempre, se han ido. Y al irse, yo creo que facilitan que avancemos. Eso es una ventaja. Inconveniente, yo creo que perdemos todos. O sea, será un matrimonio de conveniencia, pero el divorcio, y cualquiera de los que han pasado por ahí lo sabe, es muy caro. Y ¿que va a ser más caro para ellos? Sin duda. Pero nosotros también vamos a sufrir. Yo creo que el acuerdo en tema de relaciones comerciales, el que ahora acabamos de firmar, va a minorar daños porque no va a haber cuotas ni va a haber aranceles. Esto yo lo tengo muy claro, que en relaciones comerciales, el tráfico de mercancías, prácticamente el 98% de las mercancías que se importan o se exportan va a estar sin aranceles. Otra cosa, y eso es para ellos, es el tema de los servicios financieros. Es decir, que los bancos ya no van a tener pasaporte comunitario. No es bueno que se hayan ido. Gracias a Dios no parece que vaya a cundir el ejemplo. Pero yo para nosotros no creo que vaya a ser especialmente malo. Y mire que España tiene muchos intereses en el Reino Unido. Tenemos grandes inversores allí en todos los sectores. Y desde luego tenemos, me parece que eran 13 millones de turistas británicos. Lo que eso sí va a sufrir, pero no por normas, sino porque la economía británica va a caer y la libra va a caer. Y si tienen menos poder adquisitivo, pues menos pueden venir a mi tierra, que es Javier y Alicante. Entendido. Después preguntan también si cree que los 4 años, Ignacio Cortés,
que los 4 años de la administración Biden pueda haber un conflicto de baja intensidad armado entre China y Estados Unidos? ¿Hasta dónde pueden llegar? En ningún caso, que como no lo hubiese habido, aunque hubiese continuado Trump, que hubiese sido una catástrofe bíblica, porque aún Trump, sin el freno de tener que ir a una reelección, ya lo que hubiésemos oído hubiese sido disparatado. No, ahora el conflicto con China va a seguir en los mismos términos. Un conflicto comercial, es decir, la desigualdad entre las dos partes, un conflicto en materia de propiedad, derechos originarios, etcétera, un conflicto por el dominio de la energía y el gran conflicto, el conflicto tecnológico. La guerra se va a decir, todo lo que ha pasado con Huawei es que ahora están peleando por las grandes tecnologías. Claro, China es el país que más patentes al año produce, tiene un desarrollo tecnológico tremendo. Es ahí donde el conflicto se va a hacer. Yo no creo en un conflicto militar, es verdad que China aumenta mucho sus gastos de defensa, que hay una zona ahí que es el Mar del Sur, en que hay unos espacios marítimos que se disputan varios países, está el problema de Taiwán, pero yo no creo en un conflicto de baja intensidad militar. Creo en un conflicto comercial, un conflicto tecnológico y un conflicto por la influencia. Los chinos van a invertir en todo el mundo, desde luego en África y en América Latina. Eso es la ruta de la seda, es todas las inversiones que están haciendo en esos países y ahí es donde se van a jugar los cuartos, pero yo no creo en un conflicto militar. Si me permite la última pregunta, como gran conocedor de América Latina, ¿cómo cree que va a desarrollarse también el tema de México de aquí en adelante? Es decir, empezó López Obrador con bastante hostilidad hacia la empresa española. Vamos a ver, es que López Obrador es también, he dicho antes que en la conferencia de Múnich decía que se habían producido enormidades, es decir, hechos extraños. Es que López Obrador, que viene de la extrema izquierda, es quien mejor se ha entendido con Trump y el que realmente se ha plegado a hacerle el servicio a Trump. Quien está conteniendo las inmigraciones de Centroamérica es México. Yo creo que López Obrador es pura retórica y que no va a haber problemas económicos porque México no se los puede permitir. Y ahí sí que hay voy a concluir con un tema. Yo creo que la política exterior española es tanto más eficaz, te permite pelear por encima de tu peso, de un país de 47 millones de habitantes y con $25.000 de renta, si tiene alianzas muy sólidas. Y eso se ve muy en América Latina. Si eres la voz de la Unión Europea, que normalmente se respetaba, cuando se hablaba de América Latina, quien primero hablaba de España, y si tiene una colaboración muy estrecha con los Estados Unidos. Yo en mi época no había ni un solo movimiento que no estuviese coordinado con la Unión Europea y con la administración Obama. Y si haces eso, eres respetado. Y ni México ni nadie lo hará. Mire, le voy a poner un ejemplo que yo viví. La expropiación de Repsol y YPF. Nos expropian YPF. Nosotros pedimos colaboración a nuestros aliados y les hicimos todas las faenas que pudimos hasta que transigieron y pagaron los 9.000 millones de dólares que se les estaban pidiendo. ¿Pero eso por qué? Porque teníamos el respaldo de la Unión Europea, que condenó esa expropiación, y de los Estados Unidos de América. Y claro, cuando fuimos al CIADI, al Comité de Inversiones, la OCDE, no iba solo. Es decir, aquí intentar navegar solo es un error de libro, sobre todo cuando no tienes un acorazado, tienes una fragata que es muy bonita y que está muy bien, pero es lo que es, ¿no? Pero amigos de Estados Unidos y amigos de la Unión Europea. Y donde vamos a tener problemas, o mucho me equivoco, va a ser en Marruecos. Lo ve complicado, ¿no? Dada la situación. No, es que hay un termómetro. Usted ve las pateras, el número de pateras que llegan, y eso es el grado de amistad o de hostilidad de Marruecos. Cada vez que hacemos algo que no les gusta, la gendarmería mira para otro lado y las pateras aumentan. El último año que yo estuve, me parece que tuve 16.000 emigrantes irregulares. El primer año de Zapatero, 75.000. Y eso es porque ellos les han dejado salir. Y ahora nos han planteado eso, nos han planteado las aguas con Marruecos, están reivindicando Ceuta y Melilla, han anulado varias visitas oficiales. Parece que va a haber una reunión de alto nivel en febrero y ya veremos de qué se trata, pero no parece que el clima sea bueno. Y créanme que tener problemas con Marruecos
no se lo recomendaría ni a mi peor adversario. Pues muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, pues yo creo que con esto podemos dar concluida la jornada. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Damos pues por finalizado este encuentro, reiterando nuestro agradecimiento a Juan Francisco Sánchez, a Beatriz Magro y a José Manuel García Margallo. Ponente de esta interesante jornada, que espero haya sido de interés para todos. Muchas gracias y espero que pronto podamos vernos en persona. Pues muchas gracias. ¿Habrá algún Gracias. pariente mío por ahí? Yo tenía parientes en Don Benito, que eran empresarios. Pues seguro que Sí, y además, sí, y de hecho conocía mucho a Pepe y a Macarena. Claro, Ya, yo estuve claro. en el funeral de los dos y de los niños. Sí, Claro. muy amigo, claro. Mucho. Fue tremendo. Pues estos son García Margallo, estos vienen de Montánchez, Son, que es claro, donde venimos sí. todos. ¿Eh? Sí,